Bueno, acá estamos al revés de lo que sería la anemia, ¿sí? La poliglobulia es en exceso el glóbulo rojo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, poliglobulias, o lo van a encontrar en algunos libros como eritrocitosis. Vieron que leucocitosis es el aumento del glóbulo blanco, eritrocitosis el aumento de los glóbulos rojos. Después vamos a ver qué tipo de aumento es y determinar el origen de esto. Lo más común es que sea secundario a otra patología, pero existe la patología propiamente dicha. Para que pensemos en una poliglobulia, tiene que estar el hematocrito por arriba de 48 en las mujeres y por arriba de 52 en el hombre. O la hemoglobina por arriba de 16,5 en la mujer y de 18,5 en el hombre. Es que son más o menos, vieron que es 40-42, más o menos entre un 6 y 7% más del normal. Esta poliglobulia también la encontramos como la policitemia, que pueden ser verdaderas o relativas, que vamos a ir viendo. Y a su vez, la verdadera puede ser primaria, por una mutación, sería la clonal, o secundaria. El principal regulador de la eritropoyesis es la eritropoyetina. La EPO se sintetiza en los riñones en respuesta a una señal de hipoxia. Siempre que el riñón capta que hay baja concentración de oxígeno, empieza a producir eritropoyetina. Esta disminución puede ser por 4 causas. Puede ser por una anemia, entonces el paciente anémico empieza a tener menos transporte de oxígeno porque hay menos glóbulos rojos y liberan más eritropoyetina. Sería compensador, ¿sí? La respuesta de eritropoyetina. Una hipoxemia, cuando saturan poco, liberan eritropoyetina. Por una hemoglobina de alta afinidad, liberan eritropoyetina. Y por alguna oclusión o estenosis vascular y llega, si bien tiene poco, tiene normal la concentración de oxígeno, llega poco flujo a ese riñón y lo capta como hipoxia y libera eritropoyetina. ¿Sí? Entonces, todas estas causas me van a dar, a lo mejor, excepto la anemia, una poliglobulia relativa, porque es compensadora a las causas de hipoxemia y al aumento de la eritropoyetina. ¿Se entendió eso? Bárbaro. Entonces, las poliglobulias van a ser dependientes del aumento de la EPO, apropiado o inapropiado, e independiente de la EPO. Y ahora vemos el apropiado o no, cuál sería el caso. Pero lo más importante que tienen que saber es dependiente o no del aumento de eritropoyetina. ¿Sí? Este aumento que decíamos de la eritropoyesis va a ser aumento primario de la EPO, elevación inapropiada. En neoplasias productoras de EPO, que estos serían casos que no son como respuesta a la hipoxia, ¿sí? Por eso es inapropiada, porque la apropiada es el aumento de la EPO en respuesta a una hipoxia. Esto es cuando no es en respuesta a la hipoxia. Neoplasias, por ejemplo, productoras de EPO. Carcinomas renales, carcinoma hepatocelular,
hemangioblastoma, meningioma, mioma uterino y feocromocitoma. Esos son los que me pueden dar aumento de la EPO. Y también tengo post-trasplante renal. La elevación de la EPO apropiada, o sea, fisiológica, a eso se refiere con apropiada o inapropiada, sería en una hipoxemia. Secundaria a todo lo que me da hipoxia. EPOC, shunt intracardíaco, apnea del sueño, obesidad mórbida, que tienen una mala mecánica ventilatoria, la altura, faltaría acá el tabaquismo. Nosotros siempre que tenemos un hematocrito alto o una hemoglobina alta, interrogamos al paciente. Lo más común en nuestro medio es que sea un EPOC, porque no estamos en una altura que tenga influencia sobre la liberación del oxígeno, o le preguntamos si es tabaquista. Y en general, siempre que vemos un hematocrito alto y hacemos esas dos preguntas, alguna de las dos es positiva. Y después de efectos enzimáticos de los glóbulos rojos, y con una hemoglobina de alta afinidad, con una enzima disminuida, una intoxicación por monóxido de carbono. Y después tenemos los aumentos primarios de la eritropoyesis. La policitemia vera y las mutaciones del receptor de la EPO, que esto es muy raro. Ya la policitemia no es lo más común y es por una mutación, y cuando muta el receptor es más raro todavía. Y después misceláneas por andrógenos o en el síndrome de Cushing. Esto en general es, cuando es secundaria a otra patología, es un hallazgo de laboratorio, pero hay pacientes que tienen síntomas relacionados con esto. Entonces, nosotros tenemos que interrogar sobre esos síntomas o advertir al paciente que le vemos, por más que sea secundaria a una hipoxia, tenemos que... Bueno, entonces, las manifestaciones clínicas en general dependen más de la enfermedad de base, porque el paciente un EPOC, por ejemplo, nos va a venir refiriendo síntomas del EPOC, pero nosotros vamos a tener que estar atentos en lo que le encontremos en relacionar esos síntomas con su laboratorio. Por ejemplo, en pacientes con cifras elevadas de la masa globular puede presentarse un síndrome de hiperviscosidad, porque hay más elementos formados que plasma. Entonces esa sangre es como más espesa. ¿Y qué trae? Puede traer disnea, puede traer enrojecimiento de la cara, una fase eritroide, pueden tener una insuficiencia cardíaca, ingurgitación venosa, fenómenos trombóticos, ingurgitación conjuntival, visión borrosa, cefaleas, acúfenos, vértigos, todo lo que va a obstruir la microcirculación. Son síntomas todos inespecíficos. En esto no hay un síntoma característico, salvo después cuando veamos en la policitemia vera, que hay como determinaciones que uno las junta y puede llegar a sospecharlo. Esto en general es un hallazgo. ¿Cómo lo vamos a evaluar? La poliglobulia. Vamos a repetir ese hemograma que vimos alterado, a ver si realmente, porque en general el laboratorio viene con unos días de diferencia o a veces con meses. Entonces repetimos, constatamos que siga elevado, que esté elevado. Vamos a hacer un interrogatorio, una buena anamnesis para ver si encontramos secundario a qué podría estar relacionado. Vamos a determinar la saturación de oxígeno, a ver si es porque el paciente tiene una hipoxemia de alguna causa, después habrá que estudiar. Y vamos a dosar la eritropoyetina. Y ahí vamos a ver en qué grupo lo ponemos para ver si es dependiente o no de la eritropoyetina. ¿Por qué? Porque la policitemia vera, que es una enfermedad grave, así como los linfomas, mieloproliferativa,
no tiene un buen pronóstico de vida. Entonces tenemos que tratar de ver si eso es dependiente o no de la EPO, porque nos va a hablar de su pronóstico. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Que ya diagnosticamos que es secundario un aumento de la eritropoyetina, que no es la policitemia vera, pero que tiene un hematocrito muy alto. El tratamiento es la flebotomía. Se hacen periódicamente extracciones como si fuesen, se llaman flebotomía porque se abre con una aguja y se extrae, en una época le decían sangría, se hacen las bolsas como para donar sangre y se le saca de a medio litro, se pueden hacer 2 veces por semana o cada 15 días, depende la hiperviscosidad y el número de, el valor que tenga de laboratorio. No hay mucho más que eso, y sí después tratar de corregir la etiología, ¿sí? Tratar de mejorar la oxigenación, tratar de ver si era secundaria al tabaquismo, si era secundaria a una obesidad mórbida, si era secundaria a un síndrome de Cushing, si era... Tratar de corregir la etiología. Hasta ahí se entendió lo que era poliglobulia, que en realidad está bien, en la policitemia también vamos a tener una poliglobulia, pero con otras características. Pero para que se entienda el tema de la eritrocitosis, ¿sí? Que forma parte de otra patología, ¿sí? Pero no, lo podemos encontrar en el laboratorio y no lo tenemos que dejar pasar. No es que podemos decir, uy, qué suerte, todos los glóbulos rojos que tiene. Bueno, la policitemia vera es un síndrome mieloproliferativo crónico junto con la trombocitemia esencial y la mielofibrosis. La trombocitemia es, leucemia es aumento de glóbulos blancos, trombocitemia es aumento de las plaquetas, esencial, ¿no? Y la mielofibrosis. Es una enfermedad clonal de la célula madre con proliferación de eritrocitos independientemente de la EPO, como habíamos dicho antes, y aumento de leucocitos y plaquetas, todos de características normales. Quiere decir que si hacemos una punción de médula ósea no encontramos características anormales. Entonces tenemos lo que se dice una panmielosis, que sería lo contrapuesto a una hipoplasia medular o a una aplasia medular, ¿sí? Que compromete toda la celularidad. En este es en exceso toda la celularidad. Igual después siempre termina predominando una, siempre gana una y pueden tener trastornos trombóticos, trastornos hemorragíparos, ¿sí? Depende cuál vaya ganando en esta competencia de ubicarse por arriba de la otra. Pero el trastorno clonal es de la célula madre. La prevalencia es de 2 a 3 cada 100.000 habitantes, la edad promedio de diagnóstico 60 años, la sobrevida sin tratamiento es de 6 a 18 meses. Y con tratamiento más de 10 años. Igual no es un buen pronóstico, ¿no? Porque no se diagnostica con edad tan avanzada. Entonces, la expectativa de vida ahora se corrió y como 10 años a los 60, todavía tiene más expectativa de vida. Las manifestaciones clínicas. Tiene síntomas generales, inespecíficos, como debilidad, cefalea, mareos, alteraciones visuales, cansancio y disnea. Hay algo característico, que es el prurito después del baño con agua caliente. El paciente se baña y se desespera de lo que le pica, y ahí van a tener que trabajar, porque también aumenta el prurito con el baño caliente y con el calor de la cama en la escabiosis.
Así que, ojo ahí, ¿eh? Y el paciente va a tener una eritromelalgia, que es cuando se ponen rojos y dolorosos las manos y las palmas de las manos y las plantas de los pies. Piensen que hay tanto glóbulo rojo que se llenan todos los capilares y como que queda ahí un éxtasis y una vasodilatación y quedan las manos y los pies rojos, pero duele, como que arde y duele. Pueden tener trombosis venosa y arterial, esto sería, no es el mejor ejemplo, pero ven que tiene asimétrica, una pierna más delgada y una más aumentada. Bueno, estábamos en los pies rojos y las manos. ¿Hasta ahí habían escuchado o no? Sí, sí. Sí. La trombosis venosa, que les decía que no es la mejor imagen, pero hay una asimetría entre los dos miembros, se le suma el dolor en el miembro inferior. Pueden tener síntomas gastrointestinales, lo más común es la epigastralgia, gastritis, esplenomegalia por el aumento que hay de la producción y de la destrucción, y el 10% de los pacientes pueden presentar hemorragias digestivas. Doctora. Sí. Entonces, la eritromialgia y las trombosis son bilaterales. No, la trombosis en general es unilateral, la trombosis venosa, porque la eritromialgia sí pueden ser las manos en los pies, más común en los pies. ¿No? Ah, ok. Gracias. ¿No? Y después, bueno, estas trombosis se pueden ir determinando en varios lugares, ¿sí? Lo más común es que empiecen por la microcirculación, entonces pueden tener trastornos en la vista, pueden tener lo que habíamos dicho antes con la poliglobulia, trastornos a nivel auditivo, acúfenos, mareos, todos síntomas inespecíficos porque van obstruyendo. En el laboratorio voy a tener leucocitosis, trombocitosis, acuérdense que eran las 3 series. De la leucocitosis va a predominar los neutrófilos y voy a tener eritrocitosis, pero con microcitosis. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan que el déficit de hierro me da glóbulos rojos chiquitos, me da microcitosis, es porque se agotan los depósitos de hierro. Se producen tantos glóbulos rojos que son pequeños. Entonces voy a tener leucotrombocitosis y microcitosis. Voy a tener aumentado el número, pero van a ser pequeños. En un principio a lo mejor no tanto, pero si esto avanza en el tiempo van a ser pequeños porque se queda sin depósito de hierro. ¿Qué voy a hacer después? Aspiración y biopsia de médula ósea. Voy a detectar ausencia de depósitos de hierro, aumento del número de megacariocitos y aumento de la celularidad. Y voy a hacer el diagnóstico con la presencia de marcadores clonales. Voy a investigar la mutación JAK2 y CAR de la célula madre hematopoyética en la PMO. La PMO era la punción biopsia, era lo que hablaban ayer con Eve, la punción de médula ósea, ¿sí? Punción aspiración. ¿Vamos bien? Acá, en la foto, le están haciendo una punción de médula ósea, aspiración, de la cresta ilíaca. No sé si ya lo les dijiste vos eso o no. ¿En la cresta ilíaca o en el esternón? Se hace. Lo hace el hematólogo, en general lo hace el hematólogo, con la misma muestra, hace el frotis de médula ósea y la sangre periférica. Entonces ahí comparan los dos frotis. Criterios diagnósticos. Tenemos mayores y menores. Mayores, la hemoglobina, como dijimos, mayor a 18,5 en el hombre o a 16,5 en la mujer. Y la presencia de el gen o la mutación, ¿sí?
Eso es específico del hematólogo, pero son los dos criterios mayores. Y los menores tenemos la biopsia con la hipercelularidad de las 3 series, la panmielosis, el nivel sérico de EPO, que está normal o bajo, y formación de colonias eritroides endógenas in vitro, como que es propio de la celularidad y no es por estímulo de la EPO, ¿sí? Sino que se reproducen por la mutación genética. Para diagnóstico, o los 2 mayores y un menor, o un mayor y 2 menores. Las complicaciones más o menos las fuimos diciendo en la clínica, la trombosis, las hemorragias, la hiperuricemia por el aumento del recambio celular, ¿sí? En cada destrucción celular, eso también se ve mucho cuando hay tratamiento oncológico, en la destrucción de la célula aumenta el ácido úrico. Y el ácido úrico me puede dar gota, que es el dolor en las grandes articulaciones, rojo, caliente, en las grandes articulaciones. En general, en el dedo, en el hallux es lo más común, pero puede ser en rodilla. Y el tratamiento es lo que dijimos antes como medida de rescate, la flebotomía, igual que en la poliglobulia, aspirina a bajas dosis para evitar esa hiperviscosidad, y después tenemos biológicos, el ruxolitinib, interferón y rara vez trasplante de células madres, trasplante de médula ósea. Bueno, nada más por hoy. Conciso, cortito, espero que no haya ido muy rápido tampoco, ¿no? No, todo bien. Está bien, doctora. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, chiquitos, nos estamos viendo, buen fin de. Gracias, lo mismo. Besos. Gracias. Gracias igualmente. Buen fin de Igualmente. semana. Nos vemos, doctora. Chao. Hasta luego.